Vamos a abordar uno de los retos clave de la economía española, en el que, por cierto, todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué ocurre con la productividad? No solo se ha estancado, sino que, a la luz del último informe del Instituto de Estudios Económicos y comparado con la media europea, España retrocede. Estamos en 89,2%, estábamos en el 2018, hace, 6 años, en el 92,3%. Nos acompaña el presidente del Instituto de Estudios Económicos, don Íñigo Fernández de Mesa. Don Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Así que esto es lo que dicen los datos. No solo no mejora, sino que incluso perdemos terreno en productividad en la economía española. Bueno, efectivamente, yo creo que eso es una realidad que todo el mundo es consciente y está de acuerdo. Y bueno, la economía española está perdiendo productividad en relación a la media de la Unión Europea. Y en general, lo que trata de hacer el informe es un análisis un poco más global sobre si realmente España, su economía está mejorando o no. Y tratamos de ir más allá de lo que es el dato del crecimiento del Producto Interior Bruto y nos centramos en una variable que yo creo que es muy importante, que es la que hay que analizar en los últimos 10 años, que es la renta per cápita, ¿no? Y en parte la renta per cápita pues viene influenciada por lo que es la productividad, también por otros factores. Y en base a esto lo que el informe concluye es que los últimos 10 años han sido 10 años perdidos desde el punto de vista de la convergencia de nuestra renta per cápita en relación a la media de la Unión Europea. Y dentro de esta, falta de convergencia, la clave es la pérdida de productividad. ¿Por qué ha perdido productividad la economía española? ¿Sabría usted explicarlo de una forma sencilla? ¿Qué es lo que le pasa a España que no les pasa a sus competidores directos? Bueno, hay muchas razones por las cuales nuestra población es mucho menos productiva que en la media de la Unión Europea, pero quizás hay un factor que se muestra muy claramente en los gráficos que realiza el informe, por los cuales la productividad en España, se ha ensanchado respecto de Europa, y esta es la duración de la jornada laboral. Es decir, cuando se observa cuál ha sido la reducción de la jornada media en España, ese ha sido el 3,4% y la disminución media en la Unión Europea es del 2%. Eso supone que la productividad por ocupado, el regreso en España, ha sido mucho, mucho mayor. Es decir, que está muy relacionado con la reducción de la jornada media. Pues estamos justo ahora mismo negociando en la mesa de diálogo social, por indicación del gobierno, por presión del gobierno, una reducción de la jornada laboral semanal. ¿Qué efecto produciría en la productividad si se reduce la jornada y se mantienen los salarios? Bueno, al final el informe, la conclusión viene a ser precisamente esta, es decir, que si se produce una reducción de la jornada media y no se toman medidas tendentes a mejorar la productividad, pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el país va a tener una renta per cápita menor y por tanto las familias van a tener una menor renta disponible, ¿no? Y ese es el resultado real que se produce como consecuencia de una reducción de la jornada media. El informe hace un análisis no solo español, sino también de las regiones españolas y también de las regiones europeas. Y lo que se observa es que son aquellas regiones o aquellos países que tienen una mayor productividad los que se pueden permitir una jornada media inferior y no al revés. Y por tanto, todas las medidas artificiales de una reducción de la jornada sin tomar medidas que generen una mayor productividad, y ahí hacemos una lista muy larga en el informe, ¿no? Como una mayor flexibilidad en el mercado laboral, una fiscalidad mucho menos perniciosa para las empresas, medidas que fomenten el ahorro, etcétera. Si no hay medidas complementarias que generen una mayor productividad, pues la reducción de la jornada media inexorablemente nos va a llevar a una reducción de la renta per cápita, es decir, el dinero que tienen las familias en su bolsillo. Es una perspectiva no muy agradable. En un momento en el que en el debate y en la mesa de diálogo social pues se está abordando algo que tiene que ver directamente con la productividad, incluso nuevos temas. Y aprovecho para preguntarle, presidente del Instituto, ¿qué le parece ese informe que ha adelantado UGT, que todavía no se conoce, no se publicará hasta el lunes, del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que recomienda a España encarecer el despido improcedente, en la línea de hacerlo más disuasorio para las empresas, para que no consideren el despido improcedente como una de las formas prioritarias o prevalecientes a la hora de reducir costes, al tiempo que
intentar proteger más los derechos personales de los trabajadores? Bueno, todas esas medidas son una china en el zapato para la creación de empleo. Es decir, al final lo que se produce es un encarecimiento del empleo y que las empresas, pues bueno, se lo piensen mucho antes de contratar a alguien, ¿no? Es decir, yo creo que son medidas que van contrarias a la creación de empleo, y en España tenemos que recordar que seguimos teniendo la tasa de paro más alta de Europa y que necesitamos seguir generando empleo. ¿Cuál es, si se atisba en el informe, la forma en la que se generaría empleo de calidad en España, don Íñigo? Bueno, la clave aquí para generar empleo de calidad, sin duda alguna, es la mejora en la productividad, y esto va pues por invertir en capital humano, mejorar la innovación, tener una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, facilitar el emprendimiento, apostar por sectores de alto valor añadido. Es decir, digamos que todo esto no se genera en el corto plazo, es toda una serie de medidas que se tienen que coordinar e implementar en el medio plazo, tener una fiscalidad que genere inversión, que se genere ahorro, es decir, precisamente lo contrario que se ha hecho estos años, donde se ha aumentado la presión fiscal en España cerca de 3 puntos, cuando en Europa, en la gran mayor parte de los países, se ha producido una reducción de la presión fiscal, y donde además la presión fiscal ha recaído fundamentalmente en la empresa, en la pequeña empresa. Es decir, todos esos son factores que generan o que no generan incrementos en la productividad, y es el aumento en la productividad es el que permite mejores salarios y mejores niveles de vida. Ahí entendemos que esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Claro, el empleo lo genera la inversión. La inversión, para que exista, tiene que haber ahorro ciudadano, ahorro y beneficios de empresas, si no, no hay inversión. Una inversión que, según los datos macroeconómicos de España, ha estado bajando. Bueno, el último dato mostró un repunte, pero ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen sobre el comportamiento de la inversión en España? ¿Por qué no despega? Bueno, efectivamente, como bien comentas, Luis, la inversión es la parte de la economía que peor comportamiento está teniendo. Es decir, estamos en una inversión en el año 2023 y 2024 que no acaba de despegar, ¿no? Y eso se debe a muchos factores. En primer lugar, porque las empresas perciben que la rentabilidad de sus inversiones en España pues no es lo suficientemente atractiva para dedicar los beneficios a invertir. De hecho, lo que las empresas están haciendo es dedicar los beneficios a repagar la deuda y no tanto a invertir. En segundo lugar, efectivamente, bueno, el ahorro en España, pues bueno, está situado más o menos en lo que es su media en el largo plazo. Lo que sí está viendo es un desahorro desde el punto de vista del sector público. Es decir, los privados sí ahorran, los que desahorran está más en el lado público, un déficit público muy elevado, ¿no? Y por tanto, ¿a qué se debe que esa inversión es baja? Pues posiblemente a muchos factores, ¿no? Es decir, que haya una inseguridad desde el punto de vista regulatorio en algunas ocasiones, que desde luego la fiscalidad ha sido tremendamente perniciosa para la inversión. Es decir, ha habido impuestos como a la banca, como a las energéticas, que ni siquiera, recaen sobre los beneficios de las empresas, sino sobre su producción. Es decir, ganen o no ganen, tienen que pagar más impuestos. Esto es tremendamente pernicioso para la inversión. Se ha producido un aumento muy sustantivo de las obligaciones sociales. Ya eran de por sí las más altas en Europa, las que recaen sobre las empresas, y todavía están siendo mucho más altas, y eso, sin duda alguna, recae en la inversión empresarial. Es decir, hay muchos factores que están incidiendo, digamos, en que la inversión no se comporte como debería de comportarse, y esto pues también va a tener un impacto en la productividad en el medio y largo plazo. Pues es un documento esencial para entender qué es lo que está ocurriendo con la economía española, con la productividad, con el empleo y también con la inversión. Recomendamos su lectura y agradecemos a don Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, que nos haya acompañado para contarlo en primera persona hoy en Capital Radio. Gracias, presidente, y buen día. Muchas gracias y buenos días.